Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el ciclo nacional de psicoeducación familiar en formato virtual, acompañando a estas mismas actividades que llevan a cabo otras asociaciones de familiares del país, como lo es APEF. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que le hemos dado un título así, digamos, desafiante o provocativo, ¿no? Como es puede Marketinero, la familia, perdón, marketinero es el título ese. marketinero también, es cierto. Puede ser un poco como duro, ¿no? Pero bueno, es la forma también que hemos encontrado de atraer la atención. Y el título, bueno, ya lo dice, no puede la familia ser la causa de la esquizofrenia, que esto en realidad, como vamos a ver, tiene un origen histórico, ¿no? En la historia de cómo se concebía la salud mental y los trastornos mentales. Y básicamente esto, ¿no? Reflexiones sobre la emoción expresada, dinámicas familiares y todo lo relacionado la temática. Quienes vamos a participar inicialmente son la doctora María Delia Michat y yo. Ambos somos médicos psiquiatras y colaboradores de AFE. Y bueno, vamos a dar comienzo. Buenísimo. Primer pregunta, ¿no? ¿Los familiares de personas con esquizofrenia tienen un rol relevante en la aparición y eventualmente en el agravamiento de este trastorno mental? Bueno, la respuesta, aunque parezca complicado, es sí, ¿no? En muchas ocasiones. Esto es la realidad, pero vamos a ver la verdadera historia de estos hechos y cuáles son sus causas, ¿no? En primer término, y algo que ya anticipé en, en la introducción, es que la visión de los profesionales involucrados en la atención de la salud mental que tenemos sobre el rol de los familiares de personas con esquizofrenia ha venido cambiando muchísimo en los últimos 70, 80 años, ¿no? Esto es así porque desde mediados del siglo pasado hubo una concepción, claramente hoy identificada como errónea, de que las madres causaban la esquizofrenia en sus hijos, ¿no? Y esto poco recibió el nombre de madre esquizofrenógena, particularmente las madres, ¿no? Que desde ya con las nuevas evidencias que surgieron desde entonces ha sido desestimado hace muchos años. No obstante lo cual ha quedado impregnado en la atención en muchas circunstancias bueno, del vínculo con los profesionales de la salud mental. Posteriormente, lo que se vio es que las madres, en realidad los familiares en su conjunto, eran vistos como que contribuían en las recaídas porque estaban involucrados en la generación de un entorno familiar que tenía estos dos conceptos, ¿no? La alta emoción expresada, que vamos a tratar tanto María Delia como yo en el transcurso de este encuentro, que tiene relación con el concepto de vulnerabilidad a la esquizofrenia, que también lo vamos a tratar, y cómo todo esto tiene que ver con el estrés en términos de hacer más riesgoso la posibilidad de que aparezca una recaída y en definitiva hacer que la evolución de los trastornos mentales sea un poco tórpida, no favorable. Bien, eh, y así entonces es como fueron apareciendo en la historia otros conceptos, ¿no? Como este, por ejemplo, el de familia no continente, familia expulsiva o familia abandónica. ¿Qué se entiende por esto?
bueno, fueron conceptos erróneos, muy arraigados, incluso en la actualidad, que intentan explicar los malos resultados en los cuidados de la salud y que tenía que ver con la aparición de la suspensión del tratamiento, con las consecuentes recaídas y en muchas ocasiones a las rehospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Y estos conceptos se apoyan en que serían consecuentes a inadecuados cuidados de los familiares, ¿no? Porque no asumían o no implementaban su responsabilidad como padres, hermanos o hijos, ¿no? Por supuesto que esto de alguna manera tenía que ver con el abandono de los familiares en los hospitales y en las clínicas psiquiátricas y que conducía erróneamente a estos conceptos de internaciones innecesarias, muy prolongadas y que en definitiva vulneraban los derechos de los pacientes. Pero en la realidad es que estos tres conceptos, estos tres adjetivos, ¿no? De no continente, expulsivo, abandónica, estaba generado más bien por mitos asociados a la esquizofrenia, como por ejemplo que son incurables, que son violentos, que no tienen posibilidades de recuperación digamos, funcionalidad, ya sea como estudiantes o en el trabajo, y muchos otros. Y también a los mitos se le sumaba una formación de los profesionales de la salud mental que algunos desconocen o minimizan o no aplican las intervenciones asistenciales ajustadas al concepto de vulnerabilidad al estrés y emociones pesadas, que es lo que voy a compartir ahora, en este momento, ¿no? La vulnerabilidad al estrés se entiende sencillamente como bajo lo que yo describo en este segundo párrafo, ¿no? Es que para que aparezca la enfermedad, para que aparezca la esquizofrenia, es necesario que se agregue la acción de un factor que genera estrés en una persona con alguna vulnerabilidad para que aparezca la esquizofrenia, ¿no? Y la vulnerabilidad está dada, bueno, por los antecedentes genéticos. Esto lo hemos compartido en varias ocasiones en el transcurso de estos encuentros de psicoeducación familiar con profesionales como el doctor Alejo Corrales, que habló específicamente sobre este tema, cuestiones relacionadas con el desarrollo de la persona, desde su niñez hasta la etapa crítica que es su adolescencia y los primeros años de adulto, cuestiones bioquímicas que por supuesto explican la acción de los medicamentos y algunas cuestiones cognitivas, ¿no? Eh, el concepto es que en tanto haya una alta vulnerabilidad, en la medida en que se asocia al estrés, agrava, por supuesto, la evolución de la enfermedad. Incluso, bueno, después María Delia lo va a describir con mayor detalle, puede inducir las recaídas, ¿no? Y la emoción expresada se entiende por el conjunto de comentarios críticos que los familiares o las personas próximas a quien padece esquizofrenia ejercen, ya sea también la posibilidad de hostilidad o de un trato no, digamos, poco sensible, ya sea verbal o físicamente, también con las personas con esquizofrenias, o inclusive el sobreinvolucramiento, ¿no? El involucrarse excesivamente en el cuidado, ¿no? Todo esto, naturalmente, genera altos niveles de ansiedad en los pacientes, que en definitiva son una fuente de estrés y pueden también contribuir a una recaída. La idea es, pero ¿cuál es la causa real de este desempeño inadecuado? Bueno, por un lado,
esto todos lo sabemos y seguramente sobre el final vamos a poder contar con algunos testimonios de los familiares, y es que el principal factor relacionado con el desempeño inadecuado tiene que ver con la no capacitación de los familiares en distintos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la enfermedad, ¿no? De la persona con esquizofrenia. Esencialmente el conocimiento global de la esquizofrenia, generar en ellos habilidades para poder tener una convivencia en lo cotidiano armoniosa y como para que tengan las herramientas para un abordaje efectivo de la enfermedad, en el autocuidado del propio familiar y en el empoderamiento de los familiares. Toda esta información es muy importante, el empoderamiento sin lugar a dudas también, y es esto de conocer cuáles son todos los recursos para asegurar el acceso a los tratamientos del ser querido con esquizofrenia. Bien, por supuesto, actualmente las madres, y en esto ha habido un cambio, son vistas principalmente como cuidadoras agobiadas y desinformadas, ¿no? Debido en realidad a la creciente carga, ¿no? Que se tiene por cada vez mayores obligaciones en los cuidados y en el apoyo, ¿no? En parte porque muchos pacientes ya no viven en los hospitales psiquiátricos, y vivir me refiero a esto de internaciones prolongadas o inclusive en las clínicas, y tiene que ver con todo este proceso de desinstitucionalización que se ha denominado de esa manera, porque las internaciones también son menos frecuentes, más breves. El paciente, no se espera que el paciente tenga una recuperación plena para llegar al alta, y bueno, y también, sí, las internaciones tienen este perfil menos frecuente y más breves, en parte por la mayor efectividad de los tratamientos, ¿no? Desde los nuevos antipsicóticos hasta todos los dispositivos, todos los servicios de atención de la salud mental en la comunidad, bueno, como son los hospitales de día, los centros de día, en fin, y otros específicos para distintas condiciones. Desde ya que también a esto se le suma que se ha incorporado todas las intervenciones de la perspectiva de la persona, ¿no? Esto es el apoyo para una recuperación laboral. Sobre esto vamos a tratar también en algún momento con el tema de Casa Club, que es otro dispositivo específico para socialización y abrir la puerta a un reintegro laboral. También desde la perspectiva de personas, bueno, el derecho, el acceso a la recreación, a mejorar todas sus condiciones y posibilidades para el estudio, en fin, todo lo que tiene que ver con las necesidades como persona, que en realidad no son más que las que tenemos todos, ¿no? Todos incluidos quienes obviamente no padecemos ningún trastorno mental. ¿Y cómo modificar esta situación? Bueno, a través de la psicoeducación familiar, ¿no? Para capacitar precisamente a los familiares en el rol de cuidadores, ¿no? En todas las áreas necesarias que mencioné hoy. Esto es transformar a los familiares de cuidadores informales a cuidadores lo más formales posible, ¿no? Y esto lo hacemos a través de distintas vías, ¿no? Por una parte, promover esto, ¿no? Promover la inclusión, el involucramiento de los familiares en los grupos de ayuda mutua de pares, que esto es fundamental, ¿no? Para, bueno, inicialmente brindar la contención emocional, precisamente por la gran emotividad que tienen los familiares cuando establecen un primer contacto con los grupos de ayuda mutua de pares, pero inmediatamente posibilitar el intercambio de experiencias entre pares, la experiencia, lo que le fue bien, lo que le fue mal,
La posibilidad de, a través de intervenir en los grupos de ayuda mutua de pares, de participar en encuentros de educación pública, ¿no? Sobre temas de salud mental, como pueden ser el Día Mundial de la Salud Mental reciente sobre concientización de esquizofrenia o todos los días mundiales de la salud mental que se celebran en el mes de octubre. También participar en el desarrollo de documentos de psicoeducación, ¿eh? El Vivir sin recaídas, uno de los documentos, 11 grupos de ayuda mutua de pares de personas con esquizofrenia del país a desarrollar y que tiene, por supuesto, un acceso libre y gratuito. Y desde ya también capacitar a los profesionales de la salud mental en la psicoeducación familiar. Esto lo hacemos con la doctora María Díaz Michat, interviniendo en las residencias de salud mental, psiquiatras y psicólogos de hospitales públicos e instituciones privadas, con el aporte de los testimonios de los familiares, con la idea de ir incorporando la psicoeducación familiar como parte de la formación de los profesionales que van a ejercer en el campo de la salud mental. Bueno, esta es mi última diapositiva, ahora va a dar comienzo María de Yamichat. Yo simplemente traigo y muestro este, QR, que si bueno, ustedes mm, hacen foco con la cámara del teléfono, abre todas las opciones de materiales elaborados por AFE. Bueno, con esto doy fin a mi Gracias. participación. María Delia, adelante. Arranco entonces, Pedro. Muchas Sí, gracias. una pequeña recordatorio Sí, de que por favor todos vayan incorporando en el chat las preguntas que quieran ir haciendo y bueno, y recordar de mantener los micrófonos apagados hasta que bueno, concluya María Delia su presentación. Bueno, y bueno, otra cosa más también. eh, sí. Comentar que AFE tiene un grupo de WhatsApp donde precisamente está el intercambio, como mencioné hace un ratito, y que quienes quieran participar lo que tienen que hacer es enviar su nombre y apellido al chat con su número de teléfono para después poder incorporarlos. ¿Mm? Bueno, Perfecto. adelante, ahora sí. Bueno, así con la introducción que el doctor Gargorov hizo, sí, vamos a continuar con esta pregunta provocadora que es si la familia puede causar o no esquizofrenia, ¿sí? Y esto, como todos sabemos, es una respuesta que se va construyendo a lo largo del tiempo a partir del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir, entonces, para poder saber si es sí o no, nos vamos a basar en evidencias, ¿sí? En estudios, en investigaciones que se vayan haciendo para saber si esto es así o no, ¿sí? No tiene que ser una opinión, tiene que haber, ¿sí? Estudios que analicen si eso puede ser así o no. Más que nada porque si la familia fuera la causa de la esquizofrenia, esto tendría tendría un correlato, ¿sí? Muy importante en los tratamientos, en los abordajes, en el estigma. Entonces, saber esto, si la familia puede ser la causa de la esquizofrenia o no, ¿sí? Implicaría, digamos, toda una corrección acerca de cómo estamos abordando el tratamiento de la esquizofrenia. Pero bueno, le di muchas vueltas a esto y dije, nada, vamos a espolear el resultado. No, la familia no causa la esquizofrenia, punto. Sí, no vamos a esperar a darle vueltas a esto porque lo más importante es transmitir el concepto correcto. La familia no causa la esquizofrenia. Esta afirmación es clara, está respaldada por la evidencia actual y demás. Pero entonces, si no es la familia la que causa la esquizofrenia, ¿qué causa la esquizofrenia? Y ahí es donde tenemos que entender que la aparición de la esquizofrenia como enfermedad,
¿sí? Es a partir de que es un trastorno que es complejo y es multifactorial, o sea que hay muchos factores que pueden llevarnos a que aparezca, pero puede hacer, mutearse porque hay interferencia, puede hacer que aparezca el trastorno, ¿sí? Que se manifieste clínicamente el trastorno, ¿bien? Y estos son muchos los factores y los tenemos que ir conociendo, ¿sí? Siempre les muestro esto que puedo, este concepto del modelo que hoy más integrativo resulta, que es el modelo de vulnerabilidad, de estrés y soporte, ¿sí? Desarrollado por Cheng en el año 2016, que le agrega esto del soporte, ¿sí? Donde trata de explicar algo que ya se venía explicando desde los años 70, que es que a una vulnerabilidad básica, a una predisposición, ¿sí? A una diátesis, ¿sí? Se le suman eventos estresantes, ¿sí? Que pueden hacer que se rebalse el vaso. Si rebalsarse el vaso es que se manifieste la enfermedad, en este caso la esquizofrenia, tal cual nosotros la conocemos con los síntomas que conocemos, ¿sí? Al cual con delirios y alucinaciones, con síntomas positivos, con síntomas negativos, con síntomas cognitivos, afectivos, ¿sí? Agitación psicomotriz, etcétera, alteraciones sociales, vinculares, comunicacionales. Entonces, hay unos factores de vulnerabilidad que ahora los repasamos, ¿sí? Unos eventos estresantes que podrían funcionar como desencadenantes, ¿sí? Y también existen, por suerte, factores de protección que podrían ralentizar, ¿sí? La aparición de este trastorno. Entonces, ¿cuáles son estos factores de vulnerabilidad que rescatan en estas investigaciones? Bueno, el primero, la predisposición genética. El segundo, que hay algo en la estructura cerebral que es diferente, sí que está alterado. El tercero es la alteración de un eje que se dedica al manejo del estrés, ¿sí? Adentro del cuerpo, que se llama eje hipotálamo hipófiso adrenal. También que las personas con esquizofrenia tienen desde el principio y antes de cualquier síntoma alteraciones cognitivas, problemas, déficit en el procesamiento de la información y problemas de la atención. También una alta sensibilidad a estímulos, una alta sensibilidad a estímulos sociales y al estrés, una dificultad con el desarrollo de herramientas para afrontar este estrés, ¿sí? Y una dificultad para vincularse antes de que aparezca la enfermedad. O sea, hay una vulnerabilidad clara, descrita, ¿sí? Cada una de estas líneas tiene muchísimas publicaciones, ¿sí? Estas cosas predisponen al trastorno inclusive antes de que aparezcan los factores desencadenantes del trastorno, ¿sí? Que existan estos factores de vulnerabilidad no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad, pero bueno, hay que saber que predisponen aún más a la aparición de esto, de la esquizofrenia, ¿sí? De los síntomas de esquizofrenia. Entonces, estos factores como la predisposición genética, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces? ¿Es la genética la que causa la esquizofrenia? No, ya pudimos entender que eh, predispone, que hace más disponible, más posible que aparezca la enfermedad cuando hay antecedentes familiares de esquizofrenia, ¿sí? Lo que se hereda es la sensibilidad, se hereda la posibilidad, la predisposición, ¿sí? Aunque puede que no se manifieste nunca la enfermedad. Tener un familiar de primer grado con esquizofrenia, padre, madre o hermano, ¿sí? Es muy importante a la hora de ser factor de vulnerabilidad. Y hay un riesgo más alto si ambos padres están afectados, ¿sí? O si se están teniendo gemelos. Entonces, es condición, ¿sí? Que si yo tengo familia con esquizofrenia, vaya a heredar la esquizofrenia y a manifestarla, no, ¿sí? Ahora, siempre sepamos que hay una predisposición genética, ¿sí? Que lo vuelve a uno vulnerable a la aparición de la enfermedad. También se ha descubierto que hay una estructura cerebral alterada, o sea, hay alteraciones en el desarrollo cerebral, en el neurodesarrollo, ¿sí? Que están comprobadas, donde el cerebro presenta cambios bastante sutiles, o sea, no tan manifiestos, antes del primer episodio, y se han visto alteraciones en lugares como el hipocampo, la corteza prefrontal, o sea, partes del cerebro que son conocidas, donde hay cambios en la conectividad de las neuronas, en las conexiones sinápticas. Entonces, esto también está visto ahí.
en la macroestructura y la microestructura, ¿sí? Formas distintas de conexiones neuronales, ¿sí? Que dan lugar a una vulnerabilidad, una predisposición a la aparición de la esquizofrenia. También pasa con esta alteración de este eje que todos tenemos un hipotálamo, una hipófisis y una suprarrenal, ¿sí? Una glándula que está en el organismo, que este sistema regula el estrés y cuando funciona mal, la persona vive casi todo como una amenaza, ¿sí? Esto lo vuelve más alerta, entonces se vuelve más, puede volverse un poco más suspicaz, ¿sí? O preocupadizo, ¿sí? Se activa de más, no se apaga fácilmente esto, o sea, quiere decir que está irregulado, está mal calibrado, ¿sí? Desde etapas tempranas, antes de que aparezcan los síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? O sea, ya tenemos estos tres factores que se han descubierto que existen como vulnerabilidad antes de la aparición de los síntomas, incluso antes de la aparición de los desencadenantes. Hay alteraciones cognitivas en el procesamiento de la información y de la atención. Esto lo vimos en una charla que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Las alteraciones cognitivas en la esquizofrenia. A las personas les cuesta enfocarse en lo importante, ¿sí? Les cuesta concentrarse, pero también les cuesta filtrar lo que no es relevante. O sea, casi todo se vuelve estímulo. Es importante saber que cuando uno tiene dificultad para jerarquizar en su cabeza qué es lo más importante de lo que no, ¿sí? Todo lo que llega tiene importancia, entonces amerita una respuesta y eso cansa mucho. Todo puede ser entonces confuso o demasiado estimulante. Esta alteración cognitiva y estas dificultades en el procesamiento están, como dijimos, en la memoria, en la atención, en la velocidad de procesamiento y muchas veces están mucho antes del primer brote. También se sabe como factor de vulnerabilidad que predisponen a la esquizofrenia que las personas antes del primer brote tienen alta sensibilidad a los estímulos del estrés. O sea, todo se siente más fuerte, los ruidos, las emociones, ¿sí? Los cambios. Esto quiere decir que tienen cierta dificultad para adaptarse a los cambios, por eso son bien recibidas las rutinas. ¿Sí? Lo que a otros puede no molestarle, a estas personas puede desorganizarlas. ¿Sí? Porque muchas veces tienen esta alta sensibilidad al estrés asociada, ¿sí? A los estímulos sociales. Entonces, muchas relaciones no siempre es mejor, estar en contacto no siempre es mejor. Muchas veces hay entonces respuestas que son exageradas o que parecen fuera de contexto o están, como dice ahí, poco moduladas, ¿sí? Y que nos llaman la atención por esta dificultad, ¿sí? Para procesar la información estresante. Tiene alta información no bien filtrada y alta sensibilidad a los estímulos del estrés. Otra cosa que aparece como vulnerabilidad es escasas herramientas para afrontar este estrés. O sea, además de que se lo percibe más, ¿sí? Son más sensibles al estrés, además hay pocas estrategias o herramientas para afrontarlo, ¿sí? Aparece una dificultad para afrontar el estrés y normalmente se sienten fácilmente sobrepasados, ¿sí? Enseguida se desorganizan frente a situaciones que plantean una dificultad, ¿sí? No saben bien cómo resolver la situación o tampoco cómo pedir ayuda o cómo calmarse, ¿sí? Se desorganizan con mayor facilidad. Y otro punto de la vulnerabilidad es esta disfunción social premórbida, o sea que desde chicos o de adolescentes, niños, adolescentes ya mostraban alguna dificultad para integrarse, para ser amigos o para manejarse en lo social, ¿sí? Solían tener dificultades para formar parte de grupos o sentirse cómodos. Esto no le pasa a todas las personas con esquizofrenia, pero estos son todos factores de vulnerabilidad que se han visto, existen, ¿sí? Antes de que aparezcan los síntomas positivos, ¿sí? O al menos el primer brote, el primer episodio psicótico, así como lo llamamos nosotros, ¿sí? Y se ha visto que estas personas, ¿sí? Antes de este primer episodio psicótico se aíslan, ¿sí? O tienen algunas dificultades para comunicarse, o aparecen bajo rendimiento académico o social desde la infancia, siempre podemos ver eso. Entonces, hasta ahora esos eran todos factores de vulnerabilidad que están asociados, ¿sí? A la esquizofrenia, o sea, vendría a ser como la predisposición a que aparezca la esquizofrenia. Que existan no quiere decir que vaya a aparecer la esquizofrenia, pero nos hace prestar atención. Pero también hay factores estresantes muy potentes, ¿sí? Que podrían funcionar como desencadenantes.
los que están acá mencionados, y a mí me gustaría agregar uno más y no me quiero olvidar de eso, pero que están mencionados, son el ambiente prenatal adverso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, hay algo, ¿sí? Antes del nacimiento que puede ser adverso. El ambiente familiar negativo, poco contenedor, ¿sí? Se ha visto que estos son factores de estrés comunes en las personas que desarrollan esquizofrenia, o se le pasa a muchas de las personas que desarrollan esquizofrenia que desarrollen un tipo de apego, ¿sí? Inseguro, evitativo, distante, o que vivan situaciones de estrés social muy importante. Ahora desarrollaremos cada una de ellas. Con respecto al ambiente prenatal adverso, ¿sí? Durante el embarazo se ha visto que muchas personas, del embarazo de la persona que después desarrolla esquizofrenia, ¿sí? Han tenido infecciones o problemas de malnutrición o se han expuesto a sustancias tóxicas o han tenido situaciones médicas graves que pudieron afectar el desarrollo, ¿sí? De ese bebé antes de nacer, ¿sí? Complicaciones también obstétricas en el parto, durante el embarazo o el parto, o aparición de hipoxia, falta de oxígeno al nacer o bajo peso al nacer o infecciones en el útero. Bueno, este tipo de factores de estrés prenatales y natales adversos suelen, cuando uno hace bien la historia clínica, aparecer con frecuencia en las personas que, como antecedentes, en las personas que desarrollan esquizofrenia. Con respecto al estrés social, ¿sí? También cuando uno hace una buena historia clínica puede ver que el desarrollo de la esquizofrenia tiene relación con condiciones sociales difíciles, puede aparecer pobreza, convivencia con el desempleo, convivencia con la discriminación, con las migraciones y las mudanzas, vivir contextos con falta de red social de apoyo, con falta de oportunidades, etcétera. O sea, hay mucha importancia en los factores socioculturales y ambientales, ¿sí? Incluido el bullying, por ejemplo. Eh, El ambiente familiar negativo o poco contenedor, y acá nos vamos a detener un poquitito más, ¿sí? También funciona como factor de estrés que frente a grandes vulnerabilidades puede proporcionar el desencadenante, ¿no? Para la aparición de la esquizofrenia. Y esto, bueno, es algo en lo que sí se puede intervenir, ¿no? Familias con muchos conflictos, con una dificultad para comunicarse, o que su comunicación sea poco afectiva, incluso poco efectiva, ¿sí? Con dificultad para expresar las emociones, con dificultad para vincularse cohesivamente, para estar bien relacionados, ¿sí? En las familias en las que no se conversa, ¿sí? En las que no se escuchan, en las que no se acompañan, ¿sí? Familias eh, desmembradas y desintegradas, ¿sí? Además de situaciones de trauma infantil y adversidades tempranas muy importantes. La mayor parte de muchas personas con esquizofrenia tienen antecedentes de abuso físico, emocional o sexual de algún tipo, negligencia o pérdidas afectivas de importancia. ¿Sí? Y cuanto más temprano y fuerte y sostenido haya sido ese trauma, mayor riesgo de desencadenamiento de la esquizofrenia. Y con respecto al apego, ¿sí? El vínculo con los padres, con los cuidadores, ¿sí? Puede revestir ciertas características de frialdad, de poca demostración de afecto, de poca respuesta emocional, ¿sí? Con dificultades para el interés, ¿sí? Eso puede existir. Ahora vamos a ver un poquito que eso tiene también un poco de relación, ¿sí? Con la forma en la que se conecta con la mirada el niño que tiene predisposición o vulnerabilidad a la esquizofrenia, ¿sí? La forma de contacto, ¿sí? Afectivo, por estas dificultades para expresarse emocionalmente, por lo que después van a ser síntomas negativos, ¿sí? Hacen también que esta ida y vuelta que hay entre el niño y la madre, entre el niño y los cuidadores, ¿sí? No sea tan sencillo. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Muchos vínculos con los cuidadores, ¿sí? Se vuelven un poco más fríos, más distantes. Entonces, en esta ida y vuelta aparece una vinculación a veces, ¿sí? No siempre, no en todos los casos, afectiva con cuidadores, con miedo, rechazo, confusión, ¿sí? Algunas veces con muchas dificultades para regular las emociones y que las relaciones le funcionen a la persona como seguras. Entonces, la familia tiene algo que ver, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo una sospecha, lo seguimos escuchando en algunos medios, ¿sí? De atención y asistencia, de espacios, de equipos
de salud mental, etcétera, ¿sí? Que fueron formados a veces con teorías que atribuyeron la esquizofrenia a la familia, ¿sí? Esto que Pedro mencionaba son dos autores de los años del siglo pasado, digamos, que ni siquiera con la intención, ¿sí?, de culpabilizar a la familia, terminaron describiendo, ¿sí?, hipótesis que creo yo, a mi humilde entender, sí, recogieron, digamos, como el estigma y se aprovechó ahí como esta cuestión teórica, ¿sí?, para responsabilizar a alguien, ¿no? El concepto de la madre esquizofrenizante, mencionado una sola vez por Frida von Reichmann en 1948, ¿sí?, describía una madre fría o sobreprotectora, contradictoria, podría ser cualquier cosa, ¿sí?, como causante del trastorno. Y Bateson en 1956, ¿sí?, desarrolló una teoría comunicacional del doble vínculo que proponía que había mensajes de la familia, especialmente de la madre, contradictorios que generaban una ruptura lógica en el pensamiento. O sea que los problemas, las alteraciones formales del pensamiento que existe en la esquizofrenia eran atribuidas a una forma de vincularse con la familia. Esto trae consecuencias, ¿sí? Pensar de esa manera trae consecuencias, porque a partir de una hipótesis uno desarrolla estrategias terapéuticas. Entonces, pensar de esa manera generó culpabilización familiar, especialmente de las madres, ¿sí?, un refuerzo del estigma hacia pacientes y familiares, un quiebre de la posible o potencial alianza terapéutica con la familia, porque si la familia es la culpable, ¿para qué me voy a relacionar? Una visión determinista, o sea que como es así, la madre causa, ¿sí?, la esquizofrenia, o esta familia, ¿sí?, causa la esquizofrenia, ¿para qué yo voy a explorar más allá otros factores? ¿Sí? Entonces termina siendo un obstáculo para la recuperación y esto lleva también a que la investigación se empobrezca. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos que entender que estas teorías, que son viejas, han dejado algunos resabios en la atención actual y nosotros tenemos que detectarlos. Pero ¿qué sabemos hoy? ¿No? ¿Qué evidencia actual hay de que la familia tenga algo que ver? Bueno, la familia no es causa de la enfermedad, pero el modo de vincularse puede influir tanto en el inicio como en la evolución de la enfermedad. O sea, en el inicio como factor de estrés, ¿sí? En el contexto de trauma o de apego inseguro, ¿sí? Hay algunas formas de criar donde existen situaciones traumáticas o apegos inseguros que pueden dar inicio a la enfermedad, ¿sí? Funcionar como desencadenantes. Y después en la evolución como factor de riesgo o también de protección frente a recaídas con el tema de la emoción expresada. Y acá vamos con estas cosas, ¿sí? ¿Qué factores de estrés están relacionados entonces con la familia? Esto que decimos, el apego inseguro o los eventos traumáticos en la infancia, la alta emoción expresada, ¿sí?, los traumas psicosociales, eventos así vitales estresantes o demoras al acceso al tratamiento, perdón, por, entre otras cosas, estigma. Esto del apego inseguro después lo vemos de nuevo, pero se trata de un vínculo con los cuidadores, ¿sí?, que revistió características de inestabilidad, ¿sí?, un vínculo temeroso, ¿sí?, poco disponible emocionalmente. No tiene por qué ser con todos los cuidadores, puede ser con uno, ¿sí?, o puede no existir siquiera, ¿sí?, pero sepamos que esto es un factor de estrés importante. La emoción expresada, ¿sí?, que tiene que ver con la forma en que se comunican las familias, que puede en una alta emoción expresada generar discusiones, críticas, sobre preocupación, muchas exigencias que no van a ayudar a la recuperación. El trauma psicosocial, ¿sí?, donde sepamos si vivieron situaciones duras en el hogar, en la familia, ¿sí?, donde no se protegió a la persona de situaciones de abuso, de negligencia o acoso a tiempo, no se lo pudo escuchar por algunos motivos. Eventos vitales estresantes, ¿sí? Hubo que convivir, esta persona tuvo que convivir con separaciones, peleas, duelos, mudanzas, migraciones, ¿sí?, la contención emocional adecuada y la demora al acceso de tratamiento, ¿sí?, donde la familia no pudo percibir o no tuvo el acceso, ¿sí?, a pedir ayuda profesional a tiempo. Con respecto a esto de la emoción expresada y las recaídas, podemos decir que la emoción expresada es entonces el clima emocional en el que vive la familia, ¿sí? La emoción expresada es cómo se comunican las emociones.
porque todos tenemos siempre, ¿sí?, una reacción emocional frente a los eventos, sobre todo cuando en las familias hay alguna persona que se manifiesta diferente a lo que esperamos, ¿sí? Las expectativas se frustran. Entonces las emociones, ¿sí?, aparecen y se manifiestan. ¿Cómo se comunican esas emociones? ¿Sí? ¿Cómo se responde, ¿sí?, a las condiciones de la enfermedad? Digamos, cómo uno se adapta a las características de la enfermedad, cómo uno tiene relación con lo que pasa, ¿sí? Es la emoción expresada. Cuando tenemos una alta emoción expresada, tenemos mayor riesgo de recaídas. Y se manifiesta de tres formas distintas, ¿sí? Una familia o un familiar, no es necesario que sea toda la familia, ¿sí? Se vuelve crítico, muy crítico, o sea, hay alto nivel de criticismo, aparece la crítica, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera, podría, él porque no se pone las pilas, ¿sí? Ella porque es una vaga, porque si no, lo haría, podría, ¿sí? Críticas, ¿sí? Hostilidad, ya un poco más arriba, esto, donde la persona dice, bueno, y la verdad que con esta vagancia que tiene me arruina la vida a mí, no me deja ser feliz, ¿sí? O al revés, una sobreprotección o una sobreimplicación emocional. Son dos distintas. La sobreprotección, ¿sí?, tiene que ver con hacer por el otro, ¿sí?, y no dejar que el otro se exponga a situaciones difíciles y conducir un poco, ¿sí?, la vida del otro para que no se exponga tanto, ¿sí?, a cosas que podrían hacerlo sufrir. Y la sobreimplicación emocional es otra cosa, ¿sí?, y tiene más que ver con una persona se sobreimplica emocionalmente cuando sufre por el otro, ¿sí? Y sufre más que el otro. Y enseguida se angustia mucho si lo dejaron de lado. Y enseguida pone el grito en el cielo, ¿sí? Si alguien le hizo algo. Bien, todo esto que lo hacen en todas estas cosas, ¿sí?, surgen quizá desde una idea que no es mala, que es una forma de querer o de comunicar, ¿sí? Pero estas formas de querer o comunicar pueden generar algo de daño. A todas las personas que están acá y han tenido que convivir con una situación de enfermedad grave, si nada de esto les va a parecer raro, porque es normal que se eleve en algunos momentos el criticismo, que uno se vuelva crítico, incluso cínico, o a veces se vuelva hostil, ¿sí?, o intente sobreproteger y demás, ¿sí? Nada de todo esto es raro, ni es culpa de la persona. Pero tenemos que entender que si esto no lo modificamos o no pedimos ayuda para modificarlo, puede afectar, ¿sí?, la evolución de la esquizofrenia. Entonces hay que generar una especie de ambiente familiar menos culpabilizador y más protector, ¿sí?, donde se empiezan a validar un poco las emociones. Si una persona dice que no tiene ganas y esto es un síntoma negativo, ¿sí?, criticarlo porque no tiene ganas, dado que es un síntoma de la enfermedad, no tiene mucho sentido. Entonces tratamos de validar esa emoción y ver cómo ayudarlo para que pueda tener un poco más de ganas, ¿sí? Acompañar sin exigir demasiado, sin sobreexigir, entender que el otro tiene otros tiempos, ¿sí? Ayudar a sostener el tratamiento con amor y con firmeza. Si la persona no quiere su tratamiento, tenemos que ayudar a que haga tratamiento, porque esta es la manera. Entonces sepamos que reducir la emoción expresada mejora la evolución y disminuye el riesgo de internaciones. Así que pensar en este punto, ¿sí?, cómo está manejándose la familia, es intervenir directamente en la evolución de la enfermedad. Otro punto, como decíamos, de estos factores de estrés, ¿sí?, ¿dónde está la familia? Y es en el tema del apego. Y el tema del apego, a ver si lo podemos explicar lo mejor posible, ¿sí? Es el vínculo, ¿sí?, afectivo que se forma entre los cuidadores y el niño. Y es la base que se da donde las personas, después de haber desarrollado ese tipo de relación, ¿sí?, logran confiar en otros, logran calmarse a sí mismos y logran pedir ayuda, ¿sí? Una persona con un apego seguro logra vincularse con los otros, confiando en el otro, ¿sí? Logra calmarse a sí mismo, las emociones no lo desbordan y logra pedir ayuda. O sea, no es que una persona con apego seguro no siente ni nada, solamente que puede contener estos desbordes en sí mismo. Cuando el apego es lo contrario, inseguro, ¿sí?, muy probablemente, ¿sí?, esto no funciona de esa forma. Entonces, se ha visto cuando se estudia hacia atrás la historia de las personas con esquizofrenia, que muchas personas con esquizofrenia tuvieron desde muy temprano apegos inseguros, o sea, o vínculos que fueron o fríos, o confusos, o irregulados, o intermitentes, o violentos,
¿sí? Esto no significa que las personas que hayan tenido que relacionarse, ¿sí? Lo hayan hecho a propósito, ¿sí? Para nada. Muchas personas que se vinculan así porque es difícil, porque hay manifestaciones de la enfermedad desde temprano, porque no es fácil relacionarse con una persona que todavía no tuvo el primer brote, pero sí tiene o va a desarrollar esquizofrenia, ¿sí? Y también porque las personas todas tenemos antecedentes, problemas, e incluso hay psicopatología a veces en los cuidadores de personas que van a desarrollar esquizofrenia. Por lo tanto, puede aparecer este tipo de apego inseguro, ¿sí? Entonces, esto no es para culpabilizar, es para entender, ¿sí? Que hay historiales de vínculos que pueden dejar huellas profundas emocionales. Eh, entonces, es importante saber que si hay antecedentes familiares de esquizofrenia, o sea, si hay muchos factores de vulnerabilidad y alguien va a tener un hijo y demás, es importante prestarle atención al apego, a la crianza. Entonces, estos otros modelos que estamos mencionando ahora, sobre todo el modelo de estrés, vulnerabilidad, apoyo, ¿sí? O soporte, eh, son muchísimo más interesantes a la hora de sus consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, culpabilizan menos y admiten más la participación, ¿sí? Pensar que la persona tuvo un apego inseguro, ¿sí? En vez de culpabilizar al otro, ¿sí? Nos ayuda a ver cómo se están relacionando ahora o cómo, ¿sí? Lograr apegos mejores, porque esto puede trabajarse aún en la adultez, ¿sí? No es una condena haber vivido eso, ¿sí? Se puede trabajar más grande. Entonces, no la señala a la familia como causante del trastorno, sino la ve también como un recurso participativo clave en la recuperación. Esto va a habilitar entonces que se incluya a la familia sin ser juzgada, sin reprocharla. Bueno, esperemos que eso suceda. Por el otro lado, el vínculo se convierte entonces en una herramienta terapéutica. Estas miradas donde el vínculo puede hacer daño, también el vínculo puede acompañar el afecto, la escucha, la paciencia, sí pueden influir positivamente en la evolución, reducir las recaídas, mejorar la calidad de vida de todos. Estas teorías pueden dar lugar a intervenciones familiares como parte del tratamiento estándar, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? La psicoeducación, los grupos de ayuda mutua, ¿sí? El fortalecimiento de técnicas de comunicación no violenta, de comunicación efectiva, de técnicas de manejo del estrés, ¿sí? Del reconocimiento de la enfermedad y cómo lidiar con esos síntomas de la enfermedad. Sí, psicoeducativamente podría tener un lugar mucho más amplio si lo entendiéramos siempre desde este lugar y no desde el modelo de la familia esquizofrenizante, ¿no? También valida el sufrimiento de todos, no solamente la está pasando mal quien tiene esquizofrenia, sino también los allegados, ¿sí? Esto nos permite entender que la familia o el entorno o los allegados también son eh, personas que tienen riesgo, ¿sí? Son grupos que requieren ayuda, ¿sí? Que requieren soporte, que requieren cuidados, porque son personas que están expuestas a, pues, sí, por el síndrome de cuidador y a partir de ahí sí a enfermarse. Y también nos ayudan estas teorías, ¿sí? A fortalecer vínculos, ¿sí? A entender cómo se puede reducir la emoción expresada, a generar espacios de contención, ¿sí? Para dar también mayores espacios de dignidad. Bueno, en resumen, contarles todo esto no tiene nada que ver con echar culpas, con repartir culpas, sino que todos podamos tener la información adecuada, manejarla para encontrar juntos nuevas formas de cuidarnos, de vincularnos, ¿sí? De estar juntos. Porque muchas veces cómo acompañamos es tan importante como el diagnóstico, ¿sí? Centrarnos solamente en el diagnóstico, no en cómo acompañamos, ¿sí? Muchas veces nos aleja de darle bolilla al vínculo, que el vínculo puede calmar, que puede sostener, que puede abrir nuevos caminos, ¿sí? Y recordar que la familia no causa la esquizofrenia, pero esto sí también nos permite entender que la familia puede ser un refugio que alivie, un puente hacia el tratamiento y es sí o sí parte fundamental de la recuperación. Bueno, eso es todo.